Buenas tardes, pertenezco a la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Contabilidad. El día de hoy voy a tocar un tema muy importante, que son las facultades de la Administración Tributaria. Perteneciente al curso de Auditoría Tributaria, la expositora será mi persona, Toledo Soto Guadalupe Dina, docente del curso Llovera Jaime Jaramillo, del ciclo séptimo de la sede Lima Norte 2021. A continuación, les brindaremos información acerca de las facultades que rigen sobre la administración tributaria. A continuación tocaremos los puntos de facultades de la administración tributaria. Para empezar, diremos qué es la SUNAT. La SUNAT, como sus siglas lo indican, son Superintendencia Única de Administración Tributaria, que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que cuenta con 3 puntos claves: personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía. Al gozar de autonomía, también cuenta con funcionalidad técnica, economía, financiera, presupuestal y administrativa. Esta ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley corresponden según el artículo 50 del Código Tributario. Lo mencionamos en un principio porque es en base a esta quien se van a hablar más adelante respecto a sus facultades. Entonces, ¿qué son las facultades de la administración tributaria? Son las que la ley asigna para identificar en caso particular la obligación tributaria, cuyos presupuestos de hecho y de carácter general se encuentran establecidos en la ley. También, el libro quien maneja estas obligaciones es el Código Tributario, quien establece las facultades mencionadas a continuación. Tenemos 5 facultades de la administración tributaria. La primera es la recaudación, encontrada en el artículo 55. La segunda es la determinación, encontrada en el artículo 59. La tercera es la fiscalización, que se encuentra en el artículo 61. La cuarta es la sancionadora, que se encuentra en el artículo 55. Y para finalizar, la resolutoria, que se encuentra en los artículos 129 y 142 del Código Tributario. Empecemos por la primera facultad, que es la de recaudación. La facultad de recaudación tiene por finalidad hacer efectiva la obligación tributaria. Mediante ella se acredita que al acreedor tributario ve satisfecho su crédito en formas establecidas por ley. Su función principalmente es recaudar tributos. Para ello podrá contratar los servicios de entidades del sistema financiero. Principalmente esta recaudación se encarga de cobrar o percibir los tributos. Pueden ser de 2 formas: voluntarias o forzosas coactivas. Las voluntarias se dan de forma directa a través de la propia administración tributaria. De forma indirecta, porque pone en marcha el sistema de recaudación bancario, es decir, que lo hacen a través de los bancos. Al final, estas facilitan el pago, el aplazamiento y el fraccionamiento que hacen. En cambio, las forzosas coactivas da inicio al procedimiento de cobranza coactiva ante la falta de pago. Puede interponer medidas cautelares previas, según lo menciona el artículo 55 del Código Tributario. Los supuestos para agravar una medida cautelar previa son:
Si la administración tributaria, antes del procedimiento de cobranza coactiva, puede trabar medidas cautelares. Dos puntos claves: por el comportamiento del deudor o presunción de que la cobranza sea infructuosa. En primera, tenemos la presentación de declaraciones o documentos falsos que reduzcan total o parcialmente la base imponible. En segundo lugar, ocultar total o parcialmente activos, ingresos, egresos, o asignar activos, bienes, egresos total o parcialmente falsos. 3. Destruir u ocultar total o parcialmente los libros de comprobantes. 4. No exhibir y o presentar los libros, registros o documentos que sustenten la contabilidad. Y por último, no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieran efectuado al vencimiento del plazo de hacerlos, según lo dice el artículo 56 del Código Tributario. Segunda facultad, que es la de determinación. En esta facultad se aclara la realización del hecho generador an debeatur. Se señala la base imponible y la cuantía del tributo. Esta se puede realizar de la siguiente manera: por el deudor tributario y por el acreedor tributario. El deudor tributario va a autodeterminar, va a hacerlo a través del PDT o el DJ. El deudor tributario verificará la realización del hecho generador, señala la base imponible y la cuantía del tributo, mediante declaraciones juradas con la presentación de formularios físicos y virtuales. A esta se le va a determinar base cierta. Por el contrario, el acreedor tributario se basará en leyes, en no presentación de DJs o las DJs observadas. Es la propia administración tributaria que verifica la realización del hecho generador, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo, mediante la resolución de determinación u orden de pago. En esta se infringen las bases tributarias, bases ciertas y bases presuntas. A su misma vez hay una, que es la mixta, que se da entre el contribuyente y la administración tributaria. El sujeto pasivo aporta los datos que solicita el físico, pero quien fija el importe final es el órgano fiscal, en este caso la administración tributaria, según el artículo 59 y 60 del Código Tributario. Continuando, nos haremos la pregunta de ¿quién determina la obligación tributaria? En el gráfico vemos que el deudor más la administración tributaria dan una forma mixta, puesto que el deudor lo hace por el acto de la declaración del PDT o formularios físicos ante la SUNAT, y la administración tributaria lo hace por iniciativa o denuncias con terceros. Ambas dan de forma mixta, según el artículo 60 del Código Tributario. La determinación de la obligación tributaria. Según el artículo 63, nos habla de bases, base cierta y base presunta. La base cierta toma en cuenta los elementos que permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de sí misma. En este caso, la base cierta es el supuesto para aplicar la determinación sobre una base presunta, un supuesto. En cambio, la base presunta lo hace la administración tributaria. Son hechos y circunstancias que por relación normal con el hecho generador permiten establecer la existencia y cuantía de la obligación. Presunción aplicables. Inicio de la determinación
de la obligación tributaria. El deudor tributario declara a través del acto. En cambio, la administración tributaria se hace a través de una iniciativa o denuncia. Cualquier persona puede denunciar este hecho generador de obligación tributaria. Y esto puede ayudar a un mejor control sobre los tributos pagados. Causales de la determinación sobre la base presunta. No hay DJ, es decir, no tiene, no presenta, no declara. Oculta bienes o rentas. Omisiones o diferencias en libros, es decir, que hace correcciones las cuales no debe hacer. DJs dudosas, que no tienen un sustento adecuado. Deudor como no ha habido. Deudor inscrito. No exhibe libros, registros y documentos dentro del plazo establecido por la administración tributaria. No hay libros de registros contables. Transportes terrestres, manifiesto de pasajeros, sin manifiestos de pasajeros. Negatividad de exhibir los libros y registros. No otorgar comprobantes de pago. Transporte y o remisión sin comprobante de pago. Tercer punto, facultades de la fiscalización. Dentro de las facultades de la fiscalización incluye las funciones de inspección, investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se ejerce en forma discrecional e incluso afecta a sujetos que gozan de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. En este punto, nadie se salva de poder ser fiscalizado. La fiscalización revisa, investiga en todo o parte de la información contable del contribuyente. La verificación comprueba los hechos y datos de los libros. Ejemplo, el registro de ventas o de compras, según el artículo 62 del Código Tributario. La cuarta facultad sancionadora. La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar, sancionar administrativamente las infracciones derivadas del incumplimiento de las siguientes obligaciones tributarias formales. Dentro de estas aplican los siguientes términos: inscribirse en el RUT, emitir y exigir comprobante de pago, llevar libros y registros contables, presentar declaraciones y comunicarlas a través de casualmente esto es a través de sus DJs mensuales o DJs anuales. Permite el control de la administración tributaria y otras obligaciones tributarias que se ejercen de forma discrecional. Quinta facultad es la resolutoria. En esta facultad termina todo, puesto que a través de esta concluye en el acta. Para este caso, la Administración Tributaria tiene la facultad de resolver los litigios iniciados por el deudor tributario contra los actos administrativos de sí misma. Por ejemplo, el procedimiento de la reclamación contra órdenes de pago, procesos no contenciosos, etc. Es decir, que en esta va recién sacar el por qué prosigue o no prosigue esta fiscalización o si se lleva a otras instancias. Entonces, hablemos de la obligación de la administración tributaria. Tenemos 3 puntos claros. La obligación debe hacer. ¿Qué debe hacer? Esto se refiere a las obligaciones que implican un comportamiento activo de parte de la administración tributaria.
Por ejemplo, las actualizaciones de las deudas tributarias, la elaboración de proyectos de normas en su competencia es lo que la Administración Tributaria debe hacer, puesto que si no hay una actualización, entonces no habría posteriormente un pago adecuado de estas deudas ni un control. La obligación tributaria no debe hacer. No podrá exceder en sus facultades discrecionales, violando los derechos civiles, cívicos y políticos del contribuyente. Por ejemplo, la reserva tributaria. Esto es algo discrecional que solo le pertenece saber al contribuyente y a la administración tributaria. En otro caso, puede saber otra persona con autorización del contribuyente. La obligación tributaria, la obligación debe dar soporte. Se refiere a una orientación informal, a una orientadora, información verbal, educación y asistencia al contribuyente. Esto se da a través de su central de consultas o a través de su página virtual. Muchas gracias por su atención.